Buenos días, padre, ¿cómo está? Isa, qué gusto estar aquí contigo en este entorno maravilloso, a los pies de Nuestra Señora de Zapopan, en este ambiente de paz y bien que se respira junto a Sí, un convento franciscano y pues en tan buena compañía tuya y de los amigos de este canal misionero. sí, padre, estoy muy contenta. La verdad es que está muy bello el lugar, muy rico el café aquí en el café El Hábito Deja tomar antes de que se me de enfríe. los hermanos franciscanos. Estamos pues muy contentos y como bien dice, muy bendecidos de estar aquí, muy cerca de Nuestra Señora de Zapopan. Muchas gracias también por estos minutos que nos va a regalar. Estamos muy contentos, de verdad que Dios siempre es bueno con nosotros al enviarnos sacerdotes tan preparados, pues con este sentido de servicio que tienen, Padre. Muchas gracias, de verdad, Pero por lo pronto por estoy estos yo aquí con minutos. mucho gusto. Eso, muy bien, Padre. Oiga, fíjese que hoy quisiéramos platicar un poquito acerca de San José, que lo quisiéramos ver como un modelo de fe que nos lleve a querer parecernos a él, que nos inspire y que nos encamine en los tiempos difíciles que yo creo que todo el mundo podemos tener en algún momento de nuestra vida, a lo mejor ya no tanto en pandemia, pero sí yo creo que lo podemos buscar en esas circunstancias en las que a veces decimos no se puede. Él creo que superó tantas cosas y nos gustaría, Padre, que desde su corazón, desde su punto de vista, nos comparta qué hay sobre San José, Padre. Uy, pues me pides hablar sobre San José, pues ahí sí que me llegas al corazón, porque como mencionabas, un santo que nos den ganas de parecernos a él. Creo que ese es por excelencia San José, porque podremos tener santos a los que admiramos mucho, pero es una admiración que dices, o sea, te admiro porque tú estás aquí y yo estoy acá. Por ejemplo, puedo ser muy devoto del Padre Pío, pero híjole, pues creo que el Padre Pío es un ser humano pues extraordinario que rebasó muchas cosas de lo humanamente posible en cuanto a su humildad, en cuanto a su espíritu de penitencia, en cuanto a los carismas y dones recibidos, muchos de ellos sobrenaturales. Ok, yo me encomiendo al Padre Pío, yo admiro sobremanera al Padre Pío, pero híjole, que digas tú que es un modelo de vida, por ejemplo, para un sacerdote diocesano, o para tú una mujer casada, o para el promedio de la inmensa mayoría de creyentes, híjole, pues no es tanto un modelo como para imitar, tal vez sí, o sea, aspirar a tener sus virtudes, pero no es algo alcanzable. Diríamos lo mismo, puedes tú ser muy devota de Santa Teresa de Ávila, por supuesto de San Francisco de Asís, pero o sea, si San Francisco de Asís es un modelo altísimo, incluso para un fraile franciscano, pues ahora imagínate para un católico promedio. Sí. Pero San José, con San José pasa algo diferente. San José, diríamos, en el ranking, en el top de la santidad, híjole, pues por encima de ella solamente la Santísima Virgen María. Digamos, San José es el más santo de los santos, pero ¿quién era San José? San José era un papa, un monje, era alguien retirado como eremita del desierto, alguien que hacía milagros, alguien que hizo fundaciones, un misionero que atravesó océanos y selvas por llevar el evangelio. No, San José, el carpintero. José era un hombre de trabajo, era un hombre casado, un hombre que tuvo la responsabilidad de ser padre, formando nada menos que a nuestro Señor Jesucristo, pero fue un hombre con el que sí nos podemos identificar la mayoría. No se le atribuyen milagros, no escribió libros, de hecho ni siquiera se nombra una palabra, un diálogo suyo en los evangelios, pero fue un hombre que tuvo que enfrentar situaciones adversas en la vida como todos. Me dices que si es un modelo de fe en tiempos difíciles, para los tiempos difíciles que vivimos, por ejemplo en la pandemia, pues más bien te preguntaré, ¿y cuáles tiempos son fáciles? Así es, Ponle Padre. que ya no esté tan en boga la pandemia, pero ¿acaso es un tiempo fácil? Cuando no es la pandemia, es la inflación, es el desempleo, es la violencia desatada, es la crisis familiar. Diríamos que la pandemia fue un plus Sí. en los tiempos de por sí ya difíciles, y digamos que no son tiempos especialmente fáciles. Ya sin cubrebocas y sin sana distancia, ponle, pero siguen siendo tiempos difíciles. Pero bueno, hablando de situaciones adversas, tenemos a San José como un modelo de lo que es algo
inesperado. Y vaya que los tiempos que le tocó vivir a San José, a la Sagrada Familia, pues no eran tiempos nada fáciles, ¿eh? Imagínate pues, la situación de personas en un país dominado, con la incertidumbre de qué se va a comer mañana, que vivían en una situación sumamente precaria entre violencias, revoluciones, opresión, y todavía tener tantas situaciones tan inesperadas, pues fue algo donde José pudo experimentar el silencio de Dios y donde nos da una prueba del poder de la fe, no de una fe que baja a los ángeles del cielo, ni que resuelve las cosas mágicamente, sino donde en lo sencillo y ordinario de la vida se nota la presencia de Dios. Nos dio como esa muestra de que dice, ¿no? Una fe con obras. Creo que es una muestra muy clara San José, una fe con obras, porque pues yo creo que sí tenía miedo, ¿no? Imagínense que le digan, no, te vas a ir a no sé dónde, y San José sin medios, sin dinero, o sea, sin familia de ir a dónde, ¿verdad? Y él en el silencio y pues diciendo, escuchando la voz de qué debo hacer, a dónde debo de ir. Creo que es una muestra de lo que nos dio él, de cómo seguir cuando sentimos que el suelo se nos mueve, ¿no, padre? Muy poquito sabemos de San José, pero lo poquito que sabemos, te podemos sacar al menos 3 situaciones en donde San José estuvo envuelto en una situación inesperada y difícil. La primera, cuando se entera del embarazo de María. Pues es de esas situaciones que, como mencionas, nos mueven el tapete. Sí. Pues, no creo que estuviera precisamente en los planes de este santo varón que, pues bueno, él pretendía pues, tener un matrimonio y conforme a las promesas bíblicas para el hombre justo, pues tener una descendencia numerosa. Eso es lo más a lo que podría esperar. Pero tómala, se entera de algo que no sabe cómo entender, cómo interpretar. Hay muchos autores que tratando de salvaguardar la santidad de José y de María, dicen que no, José nunca, pero ni por aquí le llegó a pasar por la mente que pensara mal de María. Más bien, si José quiso dejarla en secreto, quiso irse, fue como por él sentirse muy indigno de estorbar. Díjole, pues ¿quién soy yo? Soy el más indigno. Imagínate que algún día llegue a tener un mal pensamiento o que llegue a ser un mal ejemplo para el Hijo de Dios. No, pues yo mejor me salgo por la puerta trasera para no estorbar. Bueno, esa es una interpretación muy piadosa que trata de salvaguardar tanto la santidad de María como la de José. Pero, digamos, una interpretación muy humana. ¿Te puedes imaginar la lluvia de recelos que pudo haber en la mente, en el corazón de José? ¿Qué pudo haber pensado en aquella noche de que, no, es que no puede ser, no lo puedo creer? ¿A qué me voy? Bueno, pues al menos para que no sea ella la que ajusticien, porque eso implicaba la pena de muerte para María. Pues me voy yo para que al menos piensen que fui yo el sinvergüenza. Y pues ahí me iré a empezar de cero, quién sabe dónde. No nos podemos ni imaginar lo que pasó en el corazón de José, así como puede pasar en el corazón de aquellos que repentinamente les rompen el corazón, que se sienten traicionados, que descubren algo que dicen no puede ser, no puede ser. Cuando se sienten desplazados, cuando pues, se les mueve el tapete por una cuestión amorosa, una cuestión laboral, cuando tú el plan que llevabas a futuro, cuando tu futuro de aquí al resto de tu vida dependía de eso, y de repente te lo mueven, pum, pues tu línea del tiempo se desprograma por completo. Con una injusticia. Una injusticia, un evento inesperado, algo que siempre no se hizo y que contabas con eso. Creo que todos nos hemos visto envueltos en situaciones así. Y claro, se te mueve el mundo. Y José no sabía qué hacer. Y ponle, él ya tenía su plan, él pensaba irse, dejarla. Pero es el hombre dócil que le dice, espérate, ya sé que esto te confunde, ya sé que estás desesperado, ya sé que, pues, como tú tenías planeado tu futuro, ¡prum!, se te borró la plana de repente, pero espera, todavía no es el final de tu historia, Dios todavía sabe qué va a hacer de esto que estás viviendo. Otra situación que vino a cambiarle la plana a José, bueno, una vez que se queda con María y
y le es revelado que no temas recibir en tu casa a María porque lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Bueno, ya se queda ahí, pues ya estaba preparando todo para recibir ese niño, pero tómala, que sale un edicto del emperador diciendo que todos tienen que ir a empadronarse a su ciudad de origen, y en este caso a Belén. O sea, imagínate hacer un viaje largo, cansado, María en un estado ya avanzado de su embarazo. No, pero es que, ¿por qué ahorita? Ah. Y luego era llegar y que allí se llegara el momento del alumbramiento y que no hubiera ni lugar para ellos en la posada. Híjole, de esas cosas que dices, es que ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por Otra qué? vez a mí. Otra vez, o sea, no Sí. tenemos a dónde ir. Sí. ¿Por qué nos llega en este momento? Ay, no identificas cosas que te llegan así como un cañonazo, como un meteoro en el momento más inesperado. Déjate tú del inesperado, más inoportuno de la vida. Por ejemplo, que Más te llega vulnerable. un nuevo miembro de la familia. Ay, pues qué alegría, la bendición de un nuevo miembro de la familia. Pero justo en el momento en que te detectaron una enfermedad, justo en el momento en que te quedaste sin trabajo, o sea, en el peor momento posible, llegó lo que menos esperaba o la mayor bendición en el peor momento. O que justo cuando ya estás contento de que llega tu bendición, en ese momento te corren del trabajo. O te diagnostican una enfermedad justo cuando tu familia más te necesita. O no sé, esas situaciones inesperadas donde precisamente vas a ver la gloria de Dios. Sabes, ayer vi una película que fue por demás inspiradora, una película que se llama El milagro del Padre es tú. No sé si la llegaron a ver. El milagro del Padre. El milagro del Padre es tú. Es la historia de un estadounidense que pues, nació de una familia disfuncional, que él empezó siendo un tipo violento, que se dedicaba al box, era pugilista, hasta que se tuvo que retirar de eso, y pues él también quería ser actor, y se enamora de una mujer mexicana allá en Estados Unidos, pero resulta que era una mujer muy católica. Pues con tal de perseguir a esa mujer, pues aquel hombre va a la iglesia, no estaba ni bautizado y se bautiza, pero, o sea, este hombre que podríamos decir era un alma perdida, va eh, teniendo su proceso de conversión, de encuentro con Dios, y él que había entrado para conquistar el corazón de una mujer, él Dios llega a conquistó el de él. pues Dios conquistó el de él, y ahora resulta que tiene que decirle a la mujer, que por fin logró enamorarla, que se quería ir de sacerdote. Entonces, ay, pues para ella fue como un baldazo de agua fría, ¿verdad? Y para toda la familia, por sus papás ateos. Ya nos contó el final, padre. El final se pone más interesante. Ok. Porque justo cuando ya está cerca de la ordenación, le llega una enfermedad degenerativa. Así, una enfermedad que lo va a dejar inválido, en silla de ruedas, inmovilizado. Le dicen, ¿sabes qué? Pues no se va a poder que sea sacerdote. Y pues él nuevamente dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, fíjate todo lo que dejé por ti. Fíjate cómo encaucé totalmente mi vida y por ti y me sales con esto. Pero pues, él si algo había aprendido en la vida era a pelear. A pelear. Y su padre, interpretado por Mel Gibson, le dice, mira hijo, yo no sé, pero un boxeador, tú lo sabes, no pierde cuando lo derriban. Pierde cuando no se levanta. Y bueno, pues así como el milagro fue que sí lo ordenaron sacerdote, hacía en su condición ya con una especie de esclerosis, una enfermedad muy, muy rara e incurable, pero aún así tuvo un ministerio tan hermoso, tan fecundo, se las recomiendo, aunque ya se las spoileé la película, pero El milagro del Padre es tú, que nos habla precisamente de estos designios misteriosos de Dios, donde llegas a la conclusión de, señores, que tuvo que ser así. Y de estos acontecimientos tenemos Navidad, en los que vemos que José fue la respuesta de Dios. José no lo dice la Biblia, pero seguramente también tantas veces dijo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos ayudas? ¿Por qué no nos mandas un milagro? Y la respuesta de Dios fue que José fue el milagro. Él fue el milagro. Él mismo era el milagro. Porque ¿quién fue el que
pues vamos, híjole, pues no hay lugar en la posada, pero pues vamos improvisando en este establo, en un pesebre, que ahí nazca. José fue el protector, fue la respuesta de Dios, fue Cuidó a quien- Jesús. Cuidó a porque Jesús. cuidó a Y creo Jesús, que a es una María. invitación, ahorita que lo dice, como que siento que nosotros debemos de ser ese José que cuida a Jesús cuando lo tenemos en nuestro corazón, cuando comulgamos, cuando está dentro de nosotros. Tenemos que ser ese José que lo cuida, Ese José que es que lo creativo. defiende. Y fíjate cómo, que lo lleva. cómo dice el Papa Francisco en el documento que sacó sobre el año de San José en la Patris Corde. Dice, muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo la decepción y la rebelión. Es que ¿por qué? ¿Por qué a mí? Dios, ¿dónde estás? Para mí que no hay ni un Dios que me escuche. Siempre me tragué ese cuento. Pero pues, calma, calma. Dios sabe responder, aunque no nos dé la respuesta que esperamos. Es que Dios, ¿por qué no escucha? No, Dios sí escucha. Que no te dé la respuesta que estás esperando no significa que no escuche. Eso San José lo tuvo que aprender. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece. O sea, la realidad tal como te viene. Y por más misterioso que le parezca, la coge. Asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Okay. Volviendo al ejemplo del padre Stu, él tenía una expectativa de vida, de ser un buen sacerdote, que anduviera para allá y para acá. Pero, ok, le llega una enfermedad anquilosante. Ok, pues así fue, así pasó. ¿Qué, me voy a enojar con eso? Y ahí luego veremos a ese padre Stu, que pues sí, en silla de ruedas, tal vez ni siquiera podía levantar un cáliz, su habla le quedó muy afectada, pero se ve el testimonio hermoso de cómo él con su testimonio inspiró a tanta gente, de que en el hospital donde estaba se hacían las filototas de gente para ir a confesarse con él. Que incluso se fue a confesar un compañero que en el seminario era el seminarista modelo, el ejemplar, porque aún en el seminario el padre Stu era medio, muy a su modo, muy rebeldón. Rebelde. Y había otro seminarista seriecito, peinadito, muy correcto como debía de ser. Y luego él frustrado de la vida, frustrado de siempre tener que ser bueno, de llenar las expectativas de sus padres. Él llega con el corazón destrozado a confesarse con el que fue su compañero, que le caía gordo porque era muy sabe cómo. Y, o sea, fíjate los designios de Dios cómo son maravillosos. Total que tuvo un ministerio fecundo aún desde la postración, desde la enfermedad, desde la silla de ruedas, porque se reconcilió con su propia historia. José, ok, no fue padre de sus propios hijos como hubiera querido. José no vivió en la instalación y la comodidad como lo hubiera esperado. El otro gran acontecimiento es cuando tuvo que huir a Egipto, viviendo injusticias que también dices, ¿por qué? ¿Por qué? Injusticias que te cambian la vida. Piensa, por ejemplo, en los que tienen que huir de su patria porque no hay oportunidades, o por la violencia, por la delincuencia, por las extorsiones, que tú dices, es que ¿por qué? ¿Por qué hay gente tan mala que nos orilla a esto? ¿Por qué tengo que dejar, si yo no hice mal, si yo no soy el malo? ¿Por qué tengo que huir por mi vida? ¿Por qué tengo que huir para tener un mínimo de dignidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero a ver, ¿te vas a pelear con eso? ¿O vas a reconciliarte con tu historia y vas a hacer algo con lo que tienes? Amar lo que eres, lo que tienes, donde estás. Ahí está, o sea, te volteas y dices, Sí. Dios, pues ¿dónde está Dios? Sí. Dios está en ti. O sea, y justo cuando ahí crees que, ¿sabes qué? Yo creo que Dios no va a hacer nada, lo voy a hacer yo. Ahí te estás convirtiendo en ese milagro de Dios para manifestar que su gracia actúa a través de nosotros. Y aquí nos dice algo muy importante. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Las expectativas, ¿cómo nos frustran? Lo que tuvo que haber sido, lo que yo esperaba que fuera, lo que yo le pedí a Dios y no fue. Creo que tenemos que vivir abiertos a las sorpresas de la vida. A la voluntad de Dios, a que Él nos sorprenda. Dios nos puede corregir la plana y todo resultar ser mucho mejor de como lo hubiéramos esperado. Aún si tú te construyes un futuro perfecto, mira, a tal edad voy a conseguir esto y voy a hacer así y voy a tener una vida feliz, perfecta. Cuando tú vas armando todo para que sea perfecto,
y luego tómala, se derriba como una torre de Legos, de Jengas, y Dios reconstruye tu historia, entonces llega algo mucho más grande de lo que esperabas. Esto sí, eso no significa una pasiva resignación. A ver, Dios, aquí me voy a quedar cruzado de brazos, ya que no se hace lo que yo quiero, pues a ver, mándame lo que tú quieras, ¿no? Tienes que ser protagonista de tu historia. Como tantos que vieron truncados sus planes, sin embargo, asumieron lo que tenían y salieron adelante sin perder la esperanza de recuperar lo perdido, de descubrir un nuevo camino en la vida. Y aquí hay una devoción, una imagen muy hermosa de San José dormido. Creo que ya se hizo muy popular esa imagen y muchos la tenemos en casa. Sí. Un San Josecito acostado, dormidito. Y eso que es la imagen de un José dormido en sus laureles. O sea, Dios me resuelve todo, yo nomás me duermo. O un San José perezoso, ¿no? Sabemos la devoción de un San José obrero. Trabajador. Un José con la herramienta, trabajador, pero también un José que duerme. Y a eso, ¿sabes yo a qué lo asocio más? A que San José, sus principales revelaciones las tuvo mientras dormía. Cuando Dios le indica que reciba a María, cuando Dios le ordena huye a Egipto, cuando Dios le dice regrésate a tu casa, eso se lo dijo en sueños. Bueno, José tenía sus sueños personales, tenía sus propias expectativas de la vida, pero San José nos enseña que cuando Dios derrumba tus sueños, es porque quiere asociarte a un sueño mejor. Es porque decía, no, ese sueño está muy chiquito. No, Señor, pero mira, voy a hacer esto y esto y esto. Qué poquito. No, quiero asociarte a mi propio sueño. Quiero Tengo algo mejor para que ti. tú participes de algo mucho más grande. Imagínate, pues era, creo, un sueño muy válido. Pues formar una familia, tener mis hijos, ahí irla llevando más o menos. Ay, qué poquito. No quisiera ser mejor. Aquel a quien el Hijo de Dios sea el primero en llamar Padre. Aquel por quien el Hijo de Dios enseñará a todos los hombres que Dios es Padre. Tú vas a ser padre de uno solo, que ni siquiera va a ser tu hijo biológico. Pero Él tendrá un modelo de lo que es el amor de Dios Padre en ti. Y tú serás invocado como Padre por generaciones y generaciones. Además serás patrono y protector de la Iglesia Universal. Serás modelo de los trabajadores, serás patrono de muchísimas cosas e inspirador de tantas obras. Y tú que tenías un sueño así, yo te asociaría a un sueño así. Y sí, no nos imaginamos lo que Dios hace aún después de que vemos nuestros sueños derribados. Hay que soñar en los sueños de Dios, ¿verdad? Pues sí. Cuando nos sentimos cansados, a veces ni poder dormir, ¿no? O sea, estás tan estresado, preocupado, y luego muchos decimos, no, es que hasta el sueño se me va. A ver, tranquilo, aquí también San José nos dice, descánsate en Dios, descánsate en Él, deja tus preocupaciones y mira. Como dijera el Papa Juan XXIII, que le tocó vivir tiempos tan turbulentos y él teniendo que llevar el timón de la iglesia, él decía cada noche, ay Señor, la iglesia es tuya, yo me voy a dormir. Yo sé que por mucho estresarme no voy a arreglar nada. Mejor yo duermo y sé que mientras duermo tú vas a ir acomodando todo. Y hay cosas que no sé cómo las voy a resolver ahorita, pero con el tiempo, como van surgiendo los problemas, van surgiendo también las soluciones. Así que confiemos de que mañana será otro día y que en ese futuro incierto Dios ya me estará esperando. Así es, Padre, bendito sea Dios los que nos da la fortuna y la bendición de poder conocer un poquito más a San José. A veces lo tenemos por ahí en el olvido, ¿verdad? Por ser como el santo del silencio o a lo mejor del que no se lee mucho en la Biblia. Hablando del santo del silencio, o sea, se le atribuye que es el santo del silencio solo porque en los evangelios no se le pone ningún diálogo, pero no es el santo del silencio en el sentido de que calladito te ves más bonito, ¿eh? O de que fuera el José que sumiso, apocado, anulado. No. Diríamos que él es más de obras que de palabras.
O sea, Y así debemos de ser. a San José no se le atribuyen diálogos, pero es un José de acción. Pero nos encontramos sobre todo con que José se topa con el silencio de Dios. Como decíamos, hay varios tipos de silencios. Hay silencios que son de cobardía, hay silencios que lastiman, como el silencio de Dios ante el dolor y la injusticia. ¿Te puedes imaginar, por ejemplo, cuando es la huida a Egipto y mueren tantos niños inocentes? Ahí nos preguntamos, ¿y dónde estaba Dios cuando mataron a esos niños? Oye, Señor, por salvar a tu hijo, ¿tienen que morir tantos niños más? ¿Dónde está Dios cuando hay niños maltratados, donde hay niños padeciendo cáncer, niños muriéndose de hambre, niños explotados? ¿Dónde está Dios? Y ese silencio lastima, esa falta de respuestas, esa aparente indiferencia. Pero bueno, así como María dijo su fiat, su hágase en la Anunciación, también San José lo dijo a su manera. No lo dijo con palabras, simplemente lo dijo haciendo las cosas. Sí. Es el santo del silencio porque es el santo que no pide explicaciones. Es el santo que acoge la voluntad de Dios y actúa, simplemente actúa. Aunque él sí que tuviera muchas explicaciones que pedir. A ver, Dios, hemos sido testigos de tantos que dan su testimonio de que perdieron la fe porque no recibieron esa respuesta esperada. O sea, para empezar, él era el hombre justo. La Sagrada Escritura nos dice que José era un hombre justo. Y tantos que le preguntan a Dios, a ver, Señor, ¿por qué si yo soy una persona buena, que no le hace daño a nadie, que trato de vivir con rectitud, que soy honrado, que incluso rezo, que me porto bien, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué hay accidentes? ¿Por qué les pasan cosas malas a mis seres queridos? ¿Por qué me mandaste un niño especial? A ver, ¿qué te hice yo o qué te debo? O en qué fallé para que me llegara esto. Si me porto bien precisamente para que no me vaya mal en la vida, para que tú me bendigas, para que tú me favorezcas, entonces ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? He visto a tantos perder la fe por esto, así que José podría preguntarle, a ver, Señor, si soy un hombre justo, ¿por qué a mí no me concedes lo que tanto deseaba? ¿Por qué a mí me haces batallarle tanto? ¿Por qué yo vivo en pobreza? ¿Por qué tenemos que salir huyendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? José podría pedirle muchas explicaciones a Dios. Y la respuesta ahí podría ser porque tengo algo mejor para ti, ¿no? Y yo creo que así nos dice Dios también. Oye, pero tranquilos, no he terminado, nos dice Dios, esa tranquilos, respuesta- no he terminado. Esa respuesta a muchos más que darles esperanza los hace enojar. Yo tengo algo mejor para ti. Ah, ok. A ver cuándo llega. Se murió tu hijo porque tengo algo mejor para ti. No, Señor, perdone, Señor, no me jodas. ¿Cómo que tienes algo mejor para mí? ¿Qué es mejor para mí que lo que más amaba en la vida? ¿Cómo que? Sí, es incomprensible eso. O sea, yo conocí personas que en la pandemia ya se les había muerto un hijo. Y luego, en la pandemia, se viene abajo la empresita que habían construido con años de esfuerzo, ilusiones, sacrificios. Y luego, a la que ya se le había muerto su único hijo, todavía se le muere su marido, quedándose ahora sí completamente sola. Ahora sí, y es una persona que sí me ha expresado la indignación. Oye, por favor, es que no me digas que Dios tiene algo mejor para mí. Es que no me digas eso. Eso sí que yo no lo puedo entender, que Dios tenga algo mejor para mí. Sí, cuesta entenderlo. José podía cuestionar a Dios. A ver, Dios de bondad y misericordia, que cuidas de los pequeños y los inocentes, ¿por qué permitiste esa matanza de los inocentes? ¿Dónde estás en medio de la injusticia, del dolor? Nos dice San Lucas en el pasaje de la Anunciación que entonces el ángel se retiró de su presencia. Y esto no significa que nomás ahí el angelito ya hizo lo que tenía que hacer y se fue, ¿no? Después de la Anunciación, ¿dónde más vemos revelaciones de ángeles? Oye, angelito, ok, ya me dijiste que vamos a recibir al niño Jesús, pero ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar si esto? ¿Y de dónde vamos a sacar? Eso ya no se lo dijo. Eso lo tuvieron que ir inventando ellos sobre la marcha, paso a paso. Sin embargo, ahí la providencia de Dios se fue manifestando en las maneras más admirables.
La providencia de Dios. No tuvieron Así es. todo claro al principio, no tuvieron el panorama completo. Fue paso a paso, progresivamente y no sin dificultades, que se fue manifestando la protección de Dios. Y aquí nos dice el Papa Francisco en el documento Patris Corde. Leyendo los evangelios de la infancia nos preguntamos por qué Dios no intervino de forma clara y directa. Pero es que Dios actuó a través de los acontecimientos y de las personas. Y José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la salvación. Él fue el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. Sí. Él fue la respuesta, Él fue la intervención de Dios. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de ese hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en el lugar más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado una vez más en su sueño para protegerlo. Y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. Fíjate qué hermoso. O sea, en la pregunta ¿dónde estaba Dios? Pues estuvo ahí, justo donde todo parecía más difícil, justo donde parecía más ausente. Y ahí donde dijeron, ¿sabes qué? Dios no nos va a venir a salvar, hay que movernos nosotros. Ahí. Cuando dijiste eso, tú fuiste el milagro de Dios. Sí. Padre, y para hacer una lista así de como, para que nos veamos la manera de que nos sea más sencillo seguir ese ejemplo de San José, valentía, trabajador, aferrarnos, ¿verdad? Al trabajo, no ser unos flojos. Dios no quiere flojos. Pues digamos que no se vale de los flojos. Exactamente. Dice que luego Dios escoge a los más ocupados también, ¿verdad? Para darle sus encomiendas. Entonces es una muestra de que Dios nos quiere activos, Dios nos quiere dando, Dios nos quiere haciendo obras. Con hechos, como bien decía, ¿verdad? Hechos, no palabras, como San José, con hechos. Caminando en la vida siempre con hechos, con amabilidad. Sabiendo transformar un problema en oportunidad. Así es. Fíjate, si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino significa que confía en nosotros. Así es. Que podemos planear, podemos inventar, podemos encontrar. Recuerdo ese pasaje de la tempestad en el que nuestro Señor iba con los discípulos. Él iba dormidito en la barca. No me explico cómo podía dormir en una lanchita con un tormentón encima y los discípulos gritando. Pero él iba dormido mientras los discípulos iban desesperados, ahogándose. Pero cuando lo despiertan, Señor, ¿es que no te importa que nos hundamos? Él se levanta y calma la tempestad. Pero creo que dormía porque confiaba en sus discípulos. Porque decía, ay, muchachos, pues ¿por qué dormía? Pues porque yo confiaba que ustedes podían salir adelante de esta tormentita. Ay, es que de veras cómo son escandalosos, porque en ese lago no se puede esperar un tormentón. Ajá. Más bien que su barca era muy chiquita y muy frágil. Y con 12 hombres encima, pues claro que cualquier olita pues ya sentían que se hundían. Pero, sí. ¿Sabes qué? Jesús confiaba que ellos podían. Les había dado la capacidad, les había enseñado. Por eso les hacía ver que hay veces que parezco que duermo, pero ahí estoy. Simplemente quiero mostrarles que pueden confiar en ustedes. Que confiar en Dios no es lo contrario de confiar en sí mismos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en ustedes. Dios ha confiado en el hombre para que el hombre pueda confiar en sí mismo. Y eso no se opone a la confianza en Dios. Si crees que confianza en Dios significa sentarte en una hamaca y cruzarte de brazos esperando que todo te caiga del cielo, pues más bien eso atenta a la confianza en Dios, que ha confiado en ti mismo y en tu propia capacidad. Claro que en el camino tendrás ayudas inesperadas, tendrás gracias inesperadas, encontrarás fuerzas donde antes no creías que las tenías. El Espíritu te inspirará cosas que nunca te imaginabas, que no estaban en el plan, como cuando el Señor promete, no se preocupen por preparar de antemano lo que tienen que decir o cómo se van a defender. El Espíritu Santo les inspirará en ese momento lo que tienen que decir, pero saldrá de ustedes. ¿Pero cuándo? Cuando estén en el fragor de la batalla, cuando estén en la acción. No esperes tenerlo ya todo para empezar a actuar. En el camino se irán dando las cosas, pero necesitamos empezar a movernos. Y así
lo hizo con San José, que se convierte en nuestro modelo de padre. San José no hizo milagros, él fue el milagro de Dios para la Sagrada Familia. Y dime si esto no es un modelo para el cristiano promedio, tanto para el hombre casado, como para el soltero, como para nosotros sacerdotes, como para toda persona que necesita hacer los milagros de cada día para sacar adelante una familia, para encontrar el pan de cada día, para salir adelante en una situación adversa. Sí. Padre, pues nos llevamos mucho de esta plática. Qué bonita, cuántos ejemplos para que no digamos, no, pues es que no sé cómo hacerle. ¿Cómo no? Está San José, él ya te dijo cómo, nada más es que quieras, ¿no? Vamos a despedirnos de esta charla, de esta plática el día de hoy, de este cafecito, pero la verdad es que sí queremos seguir con usted conociendo otros temas, entonces pues esperamos pronto tenerlo aquí continuando, conociendo un poquito más de usted, agradeciéndole sobre todo su tiempo, sus ganas, pues toda esa energía que tiene por compartir la palabra de Dios y con ese estilo tan propio, tan propio que contagia. Dicen por ahí que siempre un buen discípulo de Jesús tiene que llevar la alegría en él, ¿no? Y la verdad es que usted no lo contagia, Padre. La verdad, de corazón, muchas gracias. Su canal misionero, pues, es su casa. Le agradecemos de corazón y pues por aquí nos vemos pronto. Gracias. Un saludo a los hermanos del canal misionero. Muchas gracias, Padre.